A ver, toca la clase de corrientes libertadoras. Bueno, estamos situados en el siglo XIX, ¿sí? Tenemos como primer punto y definición de las corrientes libertadoras. Se dice que es un movimiento político militar, impulsado básicamente por los criollos. Estos criollos se sitúan en dos sitios, que ha sido pregunta de examen de admisión. Entonces tenemos movimientos políticos militares impulsados por los criollos de Buenos Aires y Caracas. ¿Qué querían hacer ellos? Bueno, ellos querían lo que es acabar con el dominio colonial. Entonces, definición: movimientos políticos militares impulsados por los criollos de Buenos Aires y Caracas, que acabaron con el dominio colonial. Entramos a lo que es causas. Tenemos como primera causa una reforma que impulsó lo que es las corrientes libertadoras. Exacto, tenemos lo que es las reformas borbónicas. Entonces, primera causa, aplicación de las reformas borbónicas. ¿Por qué se dieron las aplicaciones de las reformas borbónicas? Ustedes saben que fue básicamente es que las reformas borbónicas afianzó lo que es la dominación colonial, o sea, la dominación de España en América. Tenemos otro punto más. ¿Qué es el interés colonial? El interés de los criollos, disculpe. ¿Por qué los intereses de los criollos? Bueno, como saben que en la época de la Reforma y el Virreinato se ejecutaron varios tributos o estancos, por los cuales la mayoría se tuvo que rebelar. Como tenemos el almojarifazgo, la alcabala, la medianata, el cobo, la composición y muchas cosas más. En este punto de las causas de interés de los criollos, tenemos que los criollos se unen a los ingleses, así como los ingleses apoyan a los criollos apoyan a los ingleses. ¿Qué hacen los criollos en esta época? Ellos forman lo que son las logias. Entonces tenemos que los criollos forman las logias. ¿Qué son las logias? Las logias son una especie de grupos, o también se le puede decir sociedades secretas, que forman los criollos para que hagan sus reuniones con los ingleses, para que puedan fomentar más lo que es las corrientes. Porque los criollos querían tener lo que es dominio político y dominio económico. Se dice que las logias se conocían, se conocía en verdad, a pesar de que se decía que era secreto, se conocía que existían, pero no sabían quiénes formaban parte de ella. Y como logias más importantes tenemos lo que son dos, la logia de San Martín y las logias de Bolívar. También se decía a los miembros de la logia, o sea, individualmente se les daba un título, se les ponía como nombre a los masones. Pero como estaban en una logia, o sea, un grupo, también se le ponía lo que es masonerías. Y otro punto más acá aparecen lo que son las orientaciones o posturas políticas. Se dice que todos disponemos de alguna postura o alguna posición política. Absolutamente todos. Como saben, hay diferentes posturas políticas. Uno que dicen que le llega a todo, que son los anarquistas. Otros que quieren que todo siga igual, los derechistas. Y otros que quieren un cambio total, que ellos son ya los revolucionarios. Pero todos son posturas. Acá tenemos una postura. Acá tenemos lo que son los fidelistas, o también se le dice realistas. Fidelistas o realistas. ¿Qué buscan los fidelistas o realistas? Ellos, como su propio nombre lo dice, fidelistas, fieles. Ellos quieren continuar con el dominio colonial. Ellos no quieren ningún cambio, no quieren nada, quieren seguir con el mismo sistema. Había otro grupo que se llamaban los reformistas. Ellos querían una especie de cambios, pero sin independencia, o sea, querían estar atados hoy todavía al dominio colonial. Querían cambios, pero no querían independizarse. Ellos son los reformistas, porque tenemos la palabra reformistas, o sea, quieren reformas, pero a la vez son conformistas. Un reformista, en la cual vamos a hablar de este reformista, es el muy conocido, el señor Hipólito Unanue. El señor, se dice que el señor era naturalista, era médico, meteorólogo, catedrático de universidades también, era político, era básicamente de todo, era intelectual. Se dice que el señor se juntaba con sus amigos, que eran conformados por matemáticos, físicos, astrónomos, de letras, todo, todo, todo. Es una combinación así maldita.
Él se juntaba con sus amigos para discutir cualquier tema. Y a esa sociedad o ese grupo que él formaba le pusieron Sociedad Amantes del País. Entonces tenemos que el señor Hipólito Unanue fundó la Sociedad Amantes del País. Y en ese grupo o sociedad se discutía lo que era de geografía, de botánica, de medicina. Se preguntaban qué era el Perú, por qué soy peruano, qué me identifica como peruano, y esas preguntas más que querían, de que era su principal objetivo era formar patria. Y bueno, lo que es el señor Hipólito Unanue se da cuenta de que ellos discuten temas, todo trascienden temas más profundos, pero ¿de qué sirve si la gente no lo conoce? Bueno, entonces ellos agarran y crean un periódico. El periódico se llama Mercurio Peruano. Y también el señor Hipólito Unanue va a hacer lo que es funda la Escuela de San Fernando. Esa es la Facultad de Medicina en San Marcos. Y también se dice que los médicos se van a revelar. Por eso también se le llaman lo que es los sanferninos. Entonces tenemos que los médicos de San Fernando se rebelan porque ellos también son conspiradores y se le da el nombre de fernandinos. A ver, tenemos otro reformista, otro señor que es muy conocido también, el señor Toribio Rodríguez de Mendoza, el chachapoyano. Se dice que el señor tenía una fuerte influencia porque se dice que cuando Napoleón invade España, él va a formar parte de una corte, una especie de junta de gobierno. Y bueno, como saben ustedes que se da lo que es una junta de la corte del CAIS, ahí lo que es en España, pero estamos aquí en América. Se dice que Toribio de Mendoza va a apoyar a España, por la cual ha sido muy criticado, porque América estaba aprovechando de que España estaba siendo invadida por Napoleón en esa época. A él le conocen básicamente como el maestro de los próceres. Entonces también otro punto también del señor Toribio Rodríguez Mendoza, que él fue rector del convictorio de San Carlos, que actualmente se le llama lo que es la Casona de San Marcos. Otro reformista que tenemos aquí es el señor José Maquijano y Criollo. Disculpen, José Maquijano y Carrillo. A ver, ¿qué va a hacer el señor Toribio Maquijano? Él hace lo que es un elogio a Jáuregui. A ver, ¿quién era Jáuregui? Él era un virrey. Él vino aquí por la rebelión de Tupac Amaru. Y entonces hemos visto los tres principales reformistas. Entonces, ¿quiénes siguen? Siguen lo que son los señores que quieren una separación contundente de la colonia. Los señores separatistas. Los separatistas básicamente quieren independencia. Aquí tenemos a dos. Uno de ellos es José de la Riva Agüero. El señor planteó un documento que se llamó lo que es las 28 causas, que es conocida como el día de hoy las 28 causas para la independencia. Es una carta nada más. Y acá tenemos a otro separatista, al señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Qué es este señor? Este señor envía una carta a los españoles americanos. Entonces tenemos que el señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán envía una carta, su mayor logro fue enviar una carta a los españoles. Es el documento que da el inicio de la separación de Perú y también se dice que es a nivel de Sudamérica. Como vemos, la mayoría fueron reformistas, pero hay otro grupo de radicales que va a tener su presencia también. Entonces, como otro punto, vemos aquí algunos levantamientos. El primer grito, lo que es de Perú, se escuchó una ciudad que le llaman o le dicen la heroica, en Tacna, en el año 1811. En Tacna se da el primer grito de libertad del Perú, hecho por el señor Francisco de Sela. Dicen muchos analistas que esta época, este suceso, debería ser la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque es el primer suceso que se da inicio a la separación de Perú de la colonia o de España misma. Pero nadie le paró bola. Ya en ese momento, el señor San Martín envía tropas a Perú con la esperanza de que el levantamiento en Tacna haga la independencia de Perú.
Pero ¿qué pasó? Cela fue derrotado y sus agentes de San Martín también. Y otra vez otro levantamiento se da en 1813, en Tacna también. Un señor francés que se levanta, el señor Enrique Payardelli. Se levantó con la intención de tomar un cuartel, disculpen, y agarrar las armas. Se fue con 6 y con 30 personas y quería motivar a la gente para que hice uno. Pero ¿qué pasó? De nuevo no le pararon bola y fracasó también. ¿Qué hace San Martín? De nuevo envía tropas y ante el fracaso también San Martín fracasa. Aunque vino lo que es en el año 1814 que se da el último levantamiento de los criollos en el Cusco, los llamados criollos hermanos Angulo, unidos a un cacique, el señor Mateo Macagua. Inclusive en esta revolución se van a unir varias clases de personas, mestizos, también un señor que le dicen el gran literato del equipo, claro, el señor Mariano Melgar. ¿Y qué pasó? San Martín envía tropas de nuevo y otra vez fueron derrotados y esta rebelión se quedó en nada. Justo ahí se ve algo. San Martín se da cuenta que el Perú solo no va a poder independizarse. Entonces San Martín decide hacer un pequeño cambio de lo que es su estrategia de guerra. San Martín quería entrar directamente a Perú, pero no podía, obligatoriamente tenía que cambiar la estrategia. Y entonces se da lo que es la primera entrada de San Martín por el lado del sur. Y esto da inicio a lo que es Corriente Libertadora del Sur. Entonces ponemos como primer punto Corrientes Libertadoras del Sur, dirigida o capitaneada por el señor José San Martín. Y se dice que cuando San Martín ingresa por Chile, se da una broncaza total. Se da la gente empieza a matar, se descuartiza, machetazos, de todo tipo, de todo tipo. ¿Por qué? Porque la gente le apoyaba a San Martín. Porque en Chile la mayoría de personas eran separatistas, a cambio de Perú, que la mayoría eran reformistas. San Martín no podía entrar con fuerza a bombardear lo que es Lima para que poder expulsar a los españoles, porque no lo podrían apoyar. Entonces ahí se dice que la primera estrategia de San Martín fue desgastar a los criollos. ¿En qué sentido San Martín desgastaba a los criollos? Se dice que agarraba a los indios, los dirigía muy bien e iba a las haciendas y le decía: hacendado, ¿estás conmigo o estás con España? Y se dice que el hacendado decía: yo estoy con el rey, viva el rey, viva el rey. Y San Martín le decía: indios, roben. Luego de haber robado, explotado y violado, le preguntaban de nuevo al hacendado: hacendado, ¿estás conmigo o con el rey? Estoy contigo, San Martín. Y así debilitaba lo que son a los criollos. San Martín, cuando inició la independencia, inició por su natal Argentina, se dio cuenta que tenía que expandirlo lo que es hasta el Perú. Por eso él agarró y formó su ejército, por lo cual le llamó el Ejército de los Andes. Y se dice que una vez independizado Argentina, San Martín quería entrar por Perú, quería entrar por la zona más crítica, que era por el Alto Perú, pero San Martín no pudo entrar, fracasó. Por el sur tampoco fracasó. Entonces San Martín hace un cambio radical y San Martín ya no iba a venir a Perú. ¿Se va a dónde se va? Se va a Chile. Y aquí sí hubo verdaderas batallas. Por ejemplo, tenemos como uno que se llamaba Cancha Rayada, Chacabuco, y la otra que se llamó Maipú. Y se sabe que en la batalla de Maipú, San Martín consolida lo que es la independencia de Chile. Y como había independizado a Chile, se dice que San Martín dice: señores chilenos, ya terminé, ya acabé, ya independicé Chile, ahora me retiro. Pero San Martín ya no quería llegar a Perú. Pero Chile insiste. Ese es un punto muy importante, de que San Martín ya no estaba en sus planes llegar a Perú a independizarlo. Como había cambiado de planes para solamente independizar Chile y retirarse, Chile lo que hace es incentivar a San Martín para que pueda terminar lo que había iniciado. Básicamente San Martín no quería llegar al Perú porque ya no tenía soldados, no tenía barcos, no tenía
sus mejores navegantes que se estaban quedando en Chile, sus soldados, todo ya no tenía ya. Entonces, como punto muy importante, tenemos que Chile financió la campaña del Perú. Pero básicamente Chile ayuda, financia la campaña a lo que es a Perú por comercio, porque tenemos lo que es el puerto de Callao, que es el más importante, y Chile quería destrozar el puerto de Callao. ¿Qué es lo que hace Chile? Como San Martín dice que no tenía marinos tampoco ni barcos, Chile va a contratar un marino que va a ser algo trascendental para los chilenos también. Al escocés y marino, el señor Thomas Lord Cochrane. El señor también le decían que era inglés, él ya no estaba peleando ya por su país. Él era básicamente una especie de mercenario, o sea, él le pagaban por matar. Se dice que ese señor era tan importante para Chile que cuando sucedió todo lo que es la guerra del Salitre, había un barco más poderoso que se llamó el Cochrane, a tributo del señor, claro. Y en 1820 Cochrane llega a lo que es el puerto de Callao. ¿Qué hace Cochrane? Cierra el puerto de Callao. Y ahí se ve lo que es realmente cómo la gran armada invencible de España no era tan invencible. Y se dice que Cochrane regresa a Chile y le quiere incentivar a San Martín a reventar lo que es el puerto de Callao y para que pueda independizar de una manera violenta al Perú. Pero San Martín no quiere porque se da cuenta de que si le hace caso, eh, también San Martín defiende los intereses de Argentina, y si va de esa manera quedaría como potencia lo que es Chile. Entonces a San Martín le conviene tener dos países ahí equilibrados, como se diría. Por eso que San Martín decide no hacerle caso a Cochrane, y ahí se va a iniciar lo que es la campaña al Perú. Se da como primer desembarco de San Martín, se llega a los Bahía de Paracas, muy importante. Luego que hace, se va a Pisco. Y ahí se da el hecho de que todos conocen, claro, eso de la bandera, de que San Martín estaba de boleto, se echó en una palmera y se dice que soñó con una especie de pájaro y todo eso, que tiene como nombre la parihuana. Ya ese cuento es para los de primaria, pues ya no. Eso ya no es algo de creer, ya. Eso ahí, lo que había soñado, todo eso es realmente falso. Ustedes pueden verificar que si entran a internet y ponen bandera española de guerra, pueden ver que es idéntica a lo que ha soñado supuestamente el señor San Martín. Ustedes saben que existieron más de 7 modelos de banderas. Ya, ¿qué más? A ver. Ahí San Martín busca lo que es hablar con el virrey. El virrey no lo quiere recibir y San Martín tampoco quiere hablar con él. Entonces él dice, entonces que hablen los comisionados. Y se da una reunión. Esa reunión se llama así: Conferencia de Miraflores. Entonces acá vemos que San Martín y el virrey hablan directamente. Cada uno envía a su representante. El virrey de esa época era el virrey La Pezuela. Entonces el señor virrey envía a su representante. Acá tenemos lo que son los realistas. Y en los realistas está enviado, representado por el señor Hipólito Unanue. Y se critica mucho porque Unanue representa los intereses del virrey. Y teníamos los realistas, en el otro lado teníamos a los patriotas. Y los patriotas enviaron lo que es un señor político y a la vez más adelante va a ser lo que es ministro de San Martín. El señor se llamó Juan García del Río, o simplemente García del Río. Él representaba lo que son los patriotas. Tener en cuenta que patriotas son los que quieren la independencia. Y el señor García del Río va y dice que el interés de San Martín es que el Perú sea una monarquía constitucional. Y muchos se preguntan ahí por qué San Martín decide fomentar lo que es la monarquía y no república. Pasa que San Martín tiene una especie de modelo inglés y él sabe que Perú no es ni Chile ni Argentina. En Argentina y en Chile se dice que sí es una república, pero ¿por qué no en Perú? ¿Y por qué no quiso una república? Porque sabemos que lo que es a nivel discriminatoria no eran todos iguales. En una república todos, absolutamente todos, el indio, el negro, el blanco, el mestizo, todos tenían que ser iguales, y eso no pasa en Perú. Porque tú para votar tenías que ser blanco, tenías que tener una carrera, tenías que tener tierras y tenías que ser letrado. Todo eso para votar. Y San Martín se da cuenta de eso.
Por eso en una república no sucede eso. Y ellos querían una república, una monarquía. Entonces San Martín le dice, entonces acá tenemos los indios, los negros, los mestizos, todos serían igual que un blanco. ¿Y qué dicen los blancos? ¿Estás loco tú? Ya, tú quieres una república, la república quiere buscar lo que es una descentralización. O sea, un desarrollo nacional, un desarrollo de todo el país. Y nunca ha pasado eso en el Perú, porque no hay una integración. Y eso cómo se consigue a través de una descentralización. Entonces, como el blanco no quiere mantenerse, mejor mantenemos una mitad. Va a haber un rey donde los blancos van a tener sus mismos privilegios, van a mantener sus estatus, y el indio y el negro van a mantener sus mismos estatus. Así que república no, sería complicado. Entonces se da un desacuerdo y no hay acuerdo. Entonces, ¿qué es San Martín? Empieza a actuar, pero no a actuar de frente. Primero lo que hace es desgastar al virrey. Entonces San Martín decide cambiarse de lugar. Entonces va a lo que es Aguaura y manda a su general buscando destrozar lo que es las estructuras de los hacendados. El señor era José Antonio Álvarez de Arenales, su mano derecha de San Martín. Y en Perú, acá, o sea, solamente le decimos Arenales nada más. Entonces Arenales va a hacer una campaña por toda la sierra y esta campaña le llaman lo que es Sierra Centro. ¿Cuál es su objetivo? Desgastar, quitarles aliados al virrey. Pero se dice que los militares, los soldados de los virreyes no estaban en Lima, estaban lo que es por la parte de Cusco, por la parte de Bolivia, por ese lado. Por eso los soldados aprovechan y hacen una especie de asalto, una especie de motín. Ese motín, ¿cómo se llamó? Se llamó motín de Asnapuquio. Asnapuquio queda por el aeropuerto de Lima, por ahí por el Callao. Ahí por el aeropuerto había una especie de haciendas, pero ya no haya ha sido reforzado por todo lo ancho del aeropuerto. Bueno, ahí en Asnapuquio, ¿qué hacen ahí? Los militares deciden la destitución de la Pezuela. El virrey desde entonces, el señor Don Joaquín de la Pezuela. Sucede la destitución de la Pezuela. Y tras la destitución del señor de la Pezuela, asumió lo que es el señor José de la Serna. Y el señor José de la Serna es considerado lo que es el último virrey. Entonces, ahí se da lo que es San Martín, va a lo que es Aguaura. Y se da lo que es el cartel de Guaura. Entonces San Martín pide una audiencia con el virrey, pero ya un emisario, ya no sus representantes, ahora él quiere hablar. Esa audiencia se va a dar lo que es en una hacienda, y esa hacienda se llama lo que es Punchauca. Por eso a ese le llamaron Conferencia de Punchauca. Entonces se da lo que es la Conferencia de Punchauca, en que San Martín va a conversar con la Serna. Entonces San Martín le propone lo que es al señor virrey La Serna, de que si él libera el Perú, el señor La Serna iba a gobernar y San Martín se iba a ir. Pero se sabe que La Serna fue enviado para que destroce a San Martín. Pero La Serna sabe algo, de que está rodeado, porque sus tropas no están junto con él. Y La Serna no aceptó. Y La Serna lo que le dice es, San Martín no sé nada, chao chao. Y La Serna se fue al Cusco. ¿Para qué se fue al Cusco? Para reorganizar su tropa y luego destrozar a San Martín. Entonces se da lo que es el ingreso de San Martín a Lima. Se dice que San Martín entró un 14 y esperó un día todavía para juntar a todas las personas para formar todo lo que es el acta de independencia. Ahí fue una pregunta muy importante de que cuándo se firmó el acta de independencia del Perú, y la mayoría podría marcar el 28, pero realmente se firmó lo que es el 15. Entonces ese 15 de julio del 1821 hicieron el acta de independencia. Entonces tenemos que San Martín quería una monarquía constitucional. Entonces hicieron una especie de gobierno transitorio. ¿Y qué hicieron? El protectorado de San Martín. San Martín, presidente o protector. Protector. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno del Perú independiente? No es ni monarquía ni república. Entonces la primera forma de gobierno del Perú independiente ha sido lo que es protectorado. Entonces tenemos que San Martín, protectorado de protectorado, primera forma de gobierno del Perú independiente. A ver, ahí también se va a hacer una especie de mecanismos que tenemos como un número uno, tenemos lo que es el estatuto provisorio.
A ver, pero ¿qué es un estatuto? El estatuto viene a ser lo que son una especie de leyes, conjuntos, una especie de base. Tenemos que San Martín va a ser protectorado, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Perú decida qué va a ser, si va a ser monarquía o va a ser república. Como San Martín representa a Perú, San Martín puede hacer medidas que serán respetadas por el siguiente gobierno. Todo ese documento, todas esas leyes, esas normas, todo está en el estatuto provisorio, de la cual San Martín puede hacer y cómo se tiene que respetar. Todo eso es el estatuto provisorio, a lo cual también se le dice base legal. Es una especie de norma, de acuerdos por la cual se le da el poder al señor San Martín. Acá también otra medida que hace San Martín va a ser lo que es ley de vientres. Tenemos que ley de vientres es la libertad de esclavos, pero ¿cómo? Los esclavos que nacían después del 28 de julio de 1821 podrían ser libres, antes no. Entonces, si tú naces el 28, salado, sigues siendo esclavo. Si tú nacías el 29, eras libre, porque saben que las leyes se aplican lo que es un día después, pero por la cual no fue respetada, porque los hacendados aprovechaban de la ignorancia, por decirlo así, de los indios que no sabían, y los hacendados, por no perder más esclavos, ponían una fecha antes de lo que estaba promulgado. Otra medida más. Supuestamente San Martín elimina el tributo indígena, pero no se concreta porque los hacendados no se quieren quedar sin esclavos. ¿Qué más? Otra medida. Él va a ser lo que son ministerios. Un ministerio se llama Ministerio de Hacienda, que tiene como nombre actualmente Ministerio de Economía. Otro, Ministerio de Guerra y Marina, llamado actualmente Defensa. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta ahora existe. También se hace lo que es la letra del himno nacional. También crea lo que es la Biblioteca Nacional. También creó un punto más importante, que es lo que es la Orden del Sol. La Orden del Sol es una especie de medallón. Como San Martín quería una monarquía, que le faltaban nobles. Y la idea de la Orden del Sol era realizar y tener noblezas limeñas. A ver, otro media más. Acá aparece lo que es la sociedad patriótica. ¿Cómo definimos la sociedad patriótica? Se dice que es San Martín, como quería lo que es una monarquía, quería difundir las ideas monarquistas. Y tras difundir base a la sociedad patriótica, sucede una especie de debate. Y tenemos aquí lo que es el debate. El debate se va entre monarquistas y republicanos. El debate en lo que es el lado monarquista del señor San Martín es el señor Monteagudo, y en el lado de republicanos es el señor José Faustino Sánchez Cerro. Este debate básicamente queda en nada. ¿Por qué? Porque, como saben, San Martín quiere monarquía y los republicanos obviamente quieren república, pero San Martín les explica por qué Perú no puede ser una república. Cuando se es una república, todos son iguales. El indio, el negro, el cholo, todos son iguales, y eso a los blancos les disgusta. Ellos dicen, no, 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 no puede ser iguales. Y San Martín les explica del por qué tiene que ser una monarquía. Él quiere ser un gobierno mitad y mitad, pero donde gobierne una especie de rey. Por eso ese debate básicamente queda en nada. Luego de ese debate, San Martín decide hablar con el señor Bolívar, y ahí se da una especie de entrevista, la entrevista de Guayaquil. San Martín y Bolívar. San Martín se da cuenta que no puede derrotar a los españoles él solo, y él decide buscar ayuda en Bolívar, pero Bolívar le apoya, pero con una minoría. San Martín le dice, necesito 8.000 soldados, y Bolívar le dice, está bien, pero Bolívar solamente le envía 2.000, pero con una condición, de que su mano derecha de Bolívar, que es el señor Santa Cruz, dirija lo que es todo el batallón. Y San Martín se da cuenta de que Bolívar no lo tiene incluido. O sea, a Bolívar San Martín le llega simplemente. Y tras la consecuencia de la entrevista de Guayaquil, sucede que Guayaquil se queda con la Gran Colombia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la entrevista de Guayaquil? Es que Guayaquil se queda en la Gran Colombia.
Y bueno, San Martín decide irse de Perú, pero antes de irse, San Martín convoca un congreso, el Congreso Constituyente. San Martín quería dejar a cargo Lima o Perú al señor Monteagudo, pero los pobladores de Lima ya lo habían votado ya. Por eso se da que San Martín, cuando regresa a Lima, convoca rápidamente un congreso y él se retira. Entonces ponemos como otro punto, ponemos Congreso Constituyente. Este congreso se da en el año 1822. Este congreso está contribuido por un presidente, el señor Luna Pizarro. Él es presidente del Congreso Constituyente, no del Perú, tener en cuenta eso. ¿Sí? Este congreso está básicamente integrado por su mayoría por curas y abogados, y por minorías también hay médicos. Entonces, el Congreso Constituyente está básicamente constituido por curas y abogados por su mayoría. A los curas también se le dice lo que son los eclesiásticos. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de este Congreso Constituyente? Ellos tenían dos tareas. Dos objetivos o dos tareas. La primera tarea todavía que nos había dicho era definir la forma de gobierno. ¿Cómo se iba a gobernar el Perú? Para ello, ellos crean lo que es la Constitución de 1823. Y se da que definen que el Perú es una república, pero una república unitaria, porque se sabe que hay varios tipos de república. Un tipo de ejemplo de república es República Federal, que es la República de Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay en federal y unitaria? En que allá en Estados Unidos hay como 50 estados y cada estado tiene sus propias leyes, tiene su propio gobernador y las leyes son diferentes en todos los estados. Por eso se le dice República Federal. En cambio aquí en el Perú la república es unitaria porque todas las leyes rigen para todos, para todo el Perú. Una vez hecha lo que es el primer objetivo, la primera tarea ya concluida, se da otra tarea, otra causa que el Perú todavía no había logrado, que era expulsar a los españoles. Entonces tenemos como segundo objetivo o segunda tarea la expulsar a los españoles. Aquí tendremos muy bien claro que el Congreso designa una junta transitoria. Una junta transitoria por la cual va a estar convocado por 3 personas, pero el más importante va a ser el señor José de la Mar. Pero el señor José de la Mar es presidente de la junta transitoria, que ha sido base de la Constitución del 23 por el Congreso Constituyente. El señor José de la Mar no es presidente de la Junta Transitoria y no del Perú. El señor José de la Mar está encargado para lo que es la expulsión de los españoles. Él tenía un proyecto, el proyecto se llamó Campaña a Puertos Intermedios. ¿Por qué el señor le llamó Campaña a Puertos Intermedios? Él quería hacer acorralar a los españoles. ¿Cómo acorralar a los españoles? Él enviaba tropas por tierra y enviaba tropas por 2 puertos, que era Hilo y Arica. El señor enviaba tropas por tierra, Hilo y Arica, y quería acorralar a los españoles, pero seguía con la sorpresa de que los españoles eran más. Y su campaña o su proyecto no funcionó y fue derrotado. Tras este incidente se da lo que es una especie de motín, el motín de Balconcillo, en la cual estaba dirigido por el señor Santa Cruz, pero el señor Santa Cruz no quería dirigir al Perú en ese momento. El señor estaba dirigiendo, pero le da el poder al señor Ribagüero. Y tenemos que ese motín estaba dirigido por el señor Ribagüero. El señor Ribagüero se va al Congreso y obliga al Congreso a que lo nombre presidente. Y tenemos que el primer presidente del Perú republicano es el señor José de la Riva Agüero. Y ahí sucede una especie de conflicto, porque Ribagüero se da cuenta de que el Congreso quería dominar más de su poderío que tenía Ribagüero. Entonces se da el conflicto Congreso versus Ribagüero. El Congreso hace una reunión legalmente y destituyen del cargo de presidente a lo que es Ribagüero.
y nombran a un señor que se llama el señor Torre Tagle, el señor José Bernardo de Marqués III de Torre Tagle, para los amigos Bernardo. Tras ese incidente, ese conflicto del Congreso con Rivagüero, se da lo que es la primera crisis política del Perú. De la primera política, de las más que va a haber todavía, esta es la primera crisis política de la historia del Perú. ¿Qué sucede? Sucede que el señor Rivagüero no acepta la destitución de lo que el Congreso contra su presidencia. Y se da que el Perú va a tener dos presidentes. El señor Rivagüero se sitúa en Trujillo y el señor Torre de Tagle se sitúa en Lima. Entonces el Perú va a tener dos presidentes y dos congresos. Y el Congreso estaba desesperado. ¿Por qué? Porque tenía en Trujillo al señor Rivagüero y tenía cercado a Lima con los españoles. Y estaban entrando ya. Entonces quedaba solamente pedir ayuda. Y estaba un señor disponible. Porque saben que San Martín ya se había ido ya. Piden ayuda a lo que es al señor Bolívar. Y ahí inicia lo que es la corriente del norte. Entonces ponemos que inicia la corriente del norte. El Congreso envía una comisión que está constituida por dos personas, Sánchez Cerro y el señor Olmedo. Ellos van y le invitan al señor Bolívar a ingresar al Perú. Pero más que invitar, básicamente se dice que fueron a rogarle, porque el señor Bolívar no quería. Tanto ha sido su robo que se dice que el señor Bolívar acepta, pero con una condición, de que la Constitución, agarren su Constitución, rómpala, agarren su Congreso, ciérrenla, yo mando. Ahí se sabe que el señor Bolívar era una especie de dictador. Entonces la comisión encargada enviada manda su informe al Congreso y el Congreso, ¿qué hace? El Congreso acepta. Entonces se da la entrada de Bolívar al Perú. Bolívar entra como dictador, ponemos Bolívar dictador. Cuando Bolívar ingresa, se da cuenta de que el Perú no hay dinero y su primera medida es restablecer el tributo indígena, porque había sido abolido por San Martín, pero él lo restablece, pero él le cambia de nombre, él le pone contribución personal. Entonces tenemos que la contribución personal es el tributo indígena. Tras ya logrado su primera medida, Bolívar se da cuenta que no tiene tropas, así que hace su segunda medida, que son las levas. Ustedes saben perfectamente qué son las levas. Otra medida que hace son las confiscaciones. ¿En qué se basó esas confiscaciones? Se basó más en ir a la casa de los hacendados y pedirles ayuda para derrotar a los españoles. Algunos no querían, algunos sí querían. A los que no tenían plata agarraban, entraban a su hacienda y se llevaban todo lo que es de valor. Y a los que aportaban, Bolívar les anotaba: fulano de tal dio tanto, contribuyó con el Perú, donó al Perú, y todo eso se le va a pagar en otra época del Perú, que va a ser en la época del Guano, en que como saben la mayoría, en la época del Guano la prosperidad falaz va a ser una época de auge económico para el Perú, por la cual va a tener un mal gasto de lo que es el dinero, pero también va a pagar la deuda interna, que es de esta época, ¿sí? Dado todo eso, ahí se da lo que son las campañas finales. Ya Bolívar armado, con gente, con tropa, se da las batallas finales. La primera batalla se da en Junín. Básicamente la batalla de Junín se logró la batalla gracias a los indígenas o a los montoneros. Ahí se da lo que es la presencia de los húsares. Ustedes saben qué son los húsares. Otra batalla, la batalla de Ayacucho, que se firmó ahí la capitulación de Ayacucho. Ahí se critica mucho porque básicamente se dicen que habían soldados de la Gran Colombia que decían que no hubo batalla, que más bien hubo contribuciones para que los españoles se retirasen, de la cual Sucre y Bolívar lo habían negado. Pero la capitulación de Ayacucho no lo firmó Bolívar, lo firmó la mano derecha de Bolívar, que era Sucre, y no lo firmó lo que es la Serna, lo firmó otro virrey, que era Canterac. Ya tenemos otra batalla que es Ayacucho, de la capitulación que firmó Sucre y el señor Canterac. En esta capitulación se da lo que es
la contribución del Perú. El Perú le dice, ya, ustedes se van. No, España le pide al Perú para que se retiren 3 millones de pesos, pero con otras condiciones, de que los soldados que se queden en el Perú tengan el rango de mariscales. ¿Por qué mariscales? Porque es un alto rango y reciben más dinero, ¿sí? Y los mariscales españoles que se queden en el Perú tengan haciendas, todos esos tipos de beneficios, por la cual esa deuda también que tenemos aquí con los 3 millones de pesos que nos pide España para que se puedan retirar va a ser cobrada en la época del guano también, en que España reclama la deuda que le tiene el Perú. Y aquí es donde se quedan los señores Pezet, Castilla, Gamarra, de los cuales ellos van a ser presidentes en un futuro ya. Luego de haber vencido ya, luego de haber expulsado a los españoles en la batalla de Ayacucho, todavía no terminaba lo que es Bolívar tenía planeado un proyecto que le llamó, que estaba dividido en dos fases. Le llamó Proyecto Bolivariano. La primera fase era el Congreso de Panamá. ¿En qué consistía el Congreso de Panamá? No sé si se acuerdan en el tema de restauración, cuando Napoleón había sido derrotado y se había convocado el Congreso de Viena y la Santa Alianza. La Santa Alianza quería apoyar a España para que pueda recuperar América, todas las colonias que había perdido. Y por otro lado teníamos al señor, teníamos en Estados Unidos había un presidente que se llamaba Monroe. Él decía, América para los americanos, porque ellos se hacen llamar americanos. Y a nosotros nos dicen por nuestro nombre, por nuestro propio país. Entonces, como Bolívar se había dado cuenta de que los españoles querían ingresar de nuevo a lo que es América, él trataba de juntar a los países, a todos los países, para que si viene España se enfrente con uno solo, con una agrupación sola. Y eso le llamó lo que es la Confederación de Estados Hispanoamericanos. Pero esa primera medida no funcionó, porque los países de Chile y Argentina no querían, porque ellos estaban del lado de San Martín. Porque como saben, lo que más rige aquí es el comercio. Y la otra medida del proyecto bolivariano es la Federación de los Andes. Ya, como los países no querían unirse ni Argentina ni Chile, la Confederación de los Andes básicamente estaba unido por los países que Bolívar había liberado, independizado. Teníamos en el lado del norte a la Gran Colombia, que estaba constituido por los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y en el lado del sur teníamos a Perú y a Bolivia. Los países querían, lo que no quería es la Gran Colombia. ¿Por qué no quería la Gran Colombia? Porque la Gran Colombia tenía conflictos con Perú y básicamente con Perú por los puertos. Y Gran Colombia no necesitaba de Perú para sobresalir. Entonces, ante la negativa de estos países, de la Gran Colombia, Bolívar decide, no sabía qué decidir, si quedarse en la Gran Colombia o en Perú. Pero Bolívar sabía que en Perú y en Bolivia no lo querían. Así que Bolivia decide irse a la Gran Colombia. Y ahí se termina lo que es la corriente libertadoras. Y ahí para Perú prosigue lo que es una época de caos, de gran auge y de gran caída. Prosigue lo que es el primer militarismo.